Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de segundo grado de la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy el maestro Jorge Alberto Zúñiga Estrada y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta sesión titulada Antes de decidir, me informo. Tema de gran importancia en el que aprenderán a identificar cómo la información es indispensable para decidir, actuar en diversas situaciones en los diferentes ámbitos de la vida personal y social, así como la influencia de las redes sociales para la construcción de la identidad de cada persona. Les invito a que me acompañen desde el espacio que han dispuesto para esta sesión. Y presten mucha atención. Antes de comenzar, quiero recordarles que es importante continuar atendiendo las medidas de salud para evitar riesgos de contagio. Usen correctamente el cubrebocas como una señal de respeto, empatía, amor y solidaridad por ustedes y por las personas que les rodean. Lávense constantemente las manos con agua y jabón y en la medida de lo posible permanezcan en casa. En esta sesión les explicaré en qué consiste la toma de decisiones, la autonomía y el papel de los medios de comunicación y redes sociales para la toma de decisiones. Recuerden tomar nota de la información, así como realizar las actividades que les propondré a lo largo de esta sesión. Tengan a la mano su cuaderno u hojas blancas, un bolígrafo o lápiz para hacer anotaciones y consultar lo que consideren necesario. También preparen colores y una regla. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Comencemos. ¿Conocen la frase célebre que dice: "Es en los momentos de decisión cuando se forma tu destino"? Esta frase es de Anthony Robbins y nos ayuda a entender cómo nuestro futuro se construye a partir de las decisiones que tomamos en el presente. Por eso, es importante estar informadas e informados, validar las fuentes de consulta, tener claridad sobre lo que queremos hacer, serenarnos y esperar el tiempo prudente para escoger las opciones que nos ofrece una situación y así poder elegir las que sean más provechosas, tanto en lo personal como para las personas implicadas en circunstancias, como podrían ser nuestra familia, nuestras amistades, compañeras o compañeros de escuela, tratando dentro de lo posible evitar que alguna persona salga perjudicada. Seguramente, a estas alturas del ciclo escolar, podrán darse cuenta que muchas de las sesiones y temas anteriores se relacionan entre sí. Por ejemplo, recordarán que adquirir el hábito de leer es clave para desarrollar el pensamiento crítico. Es aquí cuando la información se convierte en una herramienta necesaria para la toma de decisiones autónomas con libertad y responsabilidad, ya que les permite ponerse metas, comprometerse con ellas y lograrlas por sus propios medios. Por ejemplo, las que establecen en un proyecto de vida. Pero hagamos un poco de historia. Para ello les voy a pedir responder en su cuaderno la siguiente pregunta. En su infancia, ¿quiénes tomaban las principales decisiones sobre su cuidado y bienestar? Muy probablemente eran las personas adultas quienes decidían casi todo lo que podían hacer, y ustedes obedecían cuando actuaban como se les pedía. Recibían a cambio su aceptación y su cariño. Cuando no, su desaprobación o su enojo. ¿Lo recuerdan? Conforme van creciendo, esto empieza a cambiar un poco. En primer lugar, porque su pensamiento se vuelve más crítico y reflexivo sobre lo que pasa a su alrededor. Dudan de lo que antes creían. Es decir, ahora quieren averiguar por ustedes mismos lo que es correcto o incorrecto y desarrollan argumentos para cuestionar algunas reglas y discutirlas. Preguntan por qué y para qué. Cuando les ordenan algo, dudan si hacerlo o no y piensan qué harían ustedes y por qué. ¿Lo han notado? Su manera de interactuar ha cambiado. Descubren que pueden elegir y argumentar y tomar decisiones. Recuérdenlo, este proceso les llevará a madurar y a utilizar el pensamiento crítico y reflexivo. Uno de los retos más frecuentes durante la adolescencia es tomar decisiones autónomas frente a la presión de sus pares. Es decir, jóvenes de su edad que tienden a circular e interactuar en los mismos grupos sociales, así como grupos de pertenencia, con respecto a seguir modas y gustos, estilos de comportamiento, formas de pensar, etc. A medida que enfrentan
Ese tipo de desafíos desarrollan su capacidad de autonomía. Para apoyar estas ideas e ir entrando en materia, ¿qué les parece si prestan atención al siguiente video? En el que la maestra Patricia Germán y el maestro Roberto Romero nos explican qué es la autonomía y la autonomía moral. Para crecer y madurar emocionalmente, es necesario generar pensamientos y opiniones propias que les ayuden a ser mejores personas y tener autonomía. Efectivamente, maestra. La autonomía es la capacidad que cada persona tiene para hacer sus propias elecciones, tomar decisiones con independencia de la opinión y deseos de otras y otros, y responsabilizarse de las consecuencias. Se desarrolla y se adquiere mediante la práctica del aprendizaje que proviene de cada una y uno de nosotros, aunque también de la interacción social. Es importante mencionar que es un derecho del que gozamos todas las personas, aun las que tienen alguna discapacidad severa o grave afectación. Es un derecho que ejercemos sin la intervención de alguien más y bajo nuestras propias convicciones y creencias, lo que se conoce como autonomía moral, que significa aceptar las normas por convicción propia y no porque deban cumplirse. Entonces, para concretar, la autonomía es una capacidad que involucra los valores éticos para la toma de decisiones. También es un derecho al cual no se puede renunciar independientemente de la condición de salud, edad, clase social, necesidad educativa, especial u otra característica. Por lo tanto, la autonomía moral es la aceptación de las normas por convicción y porque son parte de la convivencia armónica y democrática. Además, debemos recordar que la autonomía moral está vinculada con el principio de legalidad. Para ejemplificar lo que hemos señalado, les invito a ver y escuchar el siguiente recurso audiovisual. Recuerden realizar anotaciones. Elegimos las normas o los principios morales a partir de la reflexión y el desarrollo de habilidades que nos permiten emitir juicios morales y decidir aquello que consideramos correcto y actuar en consecuencia. ¿Cómo te sientes cuando decides actuar de manera diferente de lo que sabes que es correcto? Algunos grupos sociales o personas pueden ejercer presión sobre nosotros para convencernos de actuar de una forma con la que no nos sentimos cómodos. Nuestros padres aún nos pueden apoyar al tomar algunas decisiones que nos causan dudas, pues no siempre somos capaces de afrontar la responsabilidad de nuestros actos. También deseamos más libertad para decidir, y por eso confrontamos a nuestros padres o a los adultos de nuestro entorno. La autonomía moral para tomar decisiones es cada vez mayor, no por nuestra edad, sino por la responsabilidad que asumimos en nuestro actuar. En determinado momento debemos ser capaces de tomar decisiones difíciles por cuenta propia, con base en principios éticos, derechos y valores morales, así como asumir las consecuencias de nuestros actos. No porque sea socialmente correcto o lo que se debe hacer, sino porque lo queremos hacer. Al lograr esto, podemos decir que hemos alcanzado la autonomía moral. La autonomía moral es la facultad de una persona para actuar según sus valores éticos, independientemente de la opinión o el deseo de alguien más. Se trata de un proceso por el que todas las personas pasamos, pero cada una lo vive de forma distinta y alcanzamos esta madurez en diferente momento. ¿Qué valores tienes en cuenta al tomar una decisión que impacta a tus compañeros? Como pudieron apreciar, tomar decisiones autónomas es un proceso basado en principios éticos, derechos y valores morales, así como asumir las consecuencias de los actos. Antes de seguir avanzando, revisemos los pasos para la toma de decisiones, los cuales serán explicados por la maestra Patricia Germán y el maestro Roberto Romero. Les invito a tomar nota de los pasos porque estos nos acompañarán a lo largo de toda la vida. ¡Adelante! Existe una serie de pasos para la toma de decisiones, los cuales apoyan la importancia de desglosar una situación o dilema y valorar las alternativas para tomarla mejor. Es necesario considerar que no importa el origen o naturaleza de una situación,
Lo que sí es necesario es conocer, comprender y analizar un problema para darle la mejor solución. Veamos los pasos que nos propone. 1. Definir el problema o situación. 2. Identificar las alternativas. 3. Analizar pros y contras de las opciones. 4. Elegir la mejor opción. 5. Aplicar la opción seleccionada y evaluar los resultados. Sin embargo, los pasos para tomar decisiones deben estar acompañados por información confiable, verídica, en ocasiones científica e idealmente oportuna, ya que la información es indispensable para decidir y actuar. Pero, ¿cómo podemos analizar críticamente la información? Para responder a la pregunta, escuchemos a las maestras Nayeli Rosas y Michelle Cameras. Una vez que se cuente con una información, se procede a su análisis, pero este tiene que ser crítico. Para comprender estos conceptos, los invitamos a ver el siguiente esquema. La información es el conjunto de datos o conocimientos considerados novedosos o relevantes para un receptor en específico, para enterarse sobre un tema o reducir su incertidumbre. El análisis consiste en el estudio detallado de un aspecto, separado en partes, para examinar sus elementos, funciones y relaciones. Mientras tanto, el análisis crítico consiste en evaluar un planteamiento o una propuesta mediante razonamientos, argumentos o explicaciones. A partir de los siguientes ejemplos, analicen cada situación que se plantea y piensen a qué concepto hace referencia, es decir, si tiene que ver con la definición de información, análisis o análisis crítico. Escuchen con atención cada caso. De acuerdo con mis intereses, capacidades y potencialidades, he considerado estudiar ingeniería en mecatrónica. Las y los adolescentes enfrentan distintas situaciones de riesgo. A. Embarazos no deseados. B. Infecciones de transmisión sexual. C. Tabaquismo. D. Alcoholismo y otras más. Pero, ¿afectan por igual a mujeres y a hombres? No sé qué es la resiliencia y tampoco entiendo por qué dicen que es una capacidad que debemos desarrollar para enfrentar las situaciones generadas por la pandemia. Ah, pero justo acabo de encontrar un artículo que lo explica con mucha claridad. ¿Lograron relacionar los casos expuestos con los conceptos antes mencionados? Seguramente sí, y lo hicieron muy bien. Para corroborarlo, veamos la siguiente diapositiva. El caso de la persona que ha decidido estudiar una ingeniería en mecatrónica tiene relación con el análisis crítico, ya que ha evaluado una propuesta mediante el razonamiento. La explicación y la pregunta respecto a las situaciones de riesgo que enfrentan las y los adolescentes se relacionan con el análisis, porque se está estudiando a detalle un fenómeno social y además está tratado de establecer relaciones a partir de la pregunta. En cuanto a la persona que quiere informarse sobre la resiliencia y su importancia, tiene que ver con el concepto de información, ya que está recurriendo a datos o conocimientos que le ayuden a entender lo relacionado a este tema. Como pudieron corroborarlo, los tres conceptos están estrechamente vinculados. No obstante, para tomar decisiones es necesario llegar al análisis crítico. Muy bien. ¿Tomaron nota de las diferencias entre información, análisis y análisis crítico? Es importante que las recuerden porque las utilizaremos para el reto final. De acuerdo a lo revisado, es necesario señalar
que en el mundo actual contamos con una diversidad de fuentes de información y herramientas para comunicarnos, como las redes sociales, la televisión y el Internet. Sin embargo, esto no significa que estemos mejor informados. Para ello, es fundamental desarrollar capacidades como la comprensión crítica y el análisis de los contenidos que se difunden. Para entender mejor el tema, escuchemos a Gisela y Víctor de Civismo Digital, pues nos prepararon un recurso sobre el uso crítico de los medios de comunicación. ¡Adelante! En estos tiempos donde la información y las noticias corren velozmente por la red, es necesario que hablemos del uso crítico de los medios de información. Así que pongan mucha atención y tomen nota. Víctor, ¿alguna vez has escuchado hablar de las noticias falsas o fake news? Desafortunadamente sí, Gisela. Y me imagino también que alguna vez te has encontrado con datos erróneos o información sospechosa en Internet. Así es. Pues déjame decirte que precisamente hoy hablaremos de eso, de la desinformación que existe en los medios digitales y de cómo podemos combatirla. Uno de los grandes problemas de la era digital es la falta de fuentes confiables de información. Desafortunadamente, no todo lo que se publica en las redes o lo que se dice en los medios de comunicación es información veraz, lo cual ha resultado en un grave problema de confusión y desconfianza. Es decir, se ha vuelto muy difícil distinguir entre la información verdadera y la falsa. Ahora bien, esto no implica que no podamos hacer nada para remediarlo. Todo lo contrario, si nos mantenemos alerta y llevamos a cabo una serie de acciones individuales y colectivas, juntos podemos combatir la desinformación. Paso número 1. Verificación de fuentes. Primero que nada, cuando navegues por Internet, debes comprobar que las páginas que visitas para hacer consultas sean seguras. Ya sean buscadores web, plataformas de video, redes sociales, periódicos o revistas en línea. Todos los sitios que visites tienen que estar verificados. Es decir, no deben contener ningún tipo de advertencia indicando que son inapropiados, sospechosos o malintencionados. Si se te dificulta validar esta información, recuerda siempre acercarte a un adulto de confianza. Paso número 2. Filtrar la información. Ahora bien, aunque los sitios que visitemos sean seguros, eso no implica que la información que se divulga a través de estos sea completamente verdadera. Algunas páginas de entretenimiento y noticias, por ejemplo, suelen publicar contenidos falsos o manipulados. Imágenes, textos o videos que muchas veces se utilizan para engañar a la gente. Es por ello que antes de copiar estos contenidos en tus redes sociales o de reenviarlos a otros cibernautas, asegúrate de que sean verídicos y no estén manipulados. Asimismo, cuando utilices el Internet para realizar tus tareas escolares, debes tener mucho ojo con los sitios que consultas. Recuerda que no todos los datos que se publican en la red son necesariamente correctos, por lo que te sugerimos compararlos con distintas fuentes o páginas para validarlos. Paso número 3. No propagar información falsa. Otro de los grandes problemas de la desinformación es la facilidad con la que la información falsa se difunde. No en vano se denominan fake news, noticias falsas, y en muchas ocasiones se vuelven virales. Es por ello que debemos aprender a reconocer cuando la información es falsa o negativa para evitar compartir cadenas, memes o cualquier contenido viral que pueda resultar nocivo o ilícito. Muchos de estos contenidos son utilizados para discriminar, incitar a la violencia o desinformar a la gente. Y como ya lo sabemos, esto puede traer consecuencias muy graves tanto dentro como fuera del ciberespacio. Así pues, estas son las 3 reglas básicas que debe seguir un cibernauta responsable, crítico e informado. 1. Verificar que las páginas que visita sean seguras. 2. Validar siempre la veracidad y las fuentes de información. 3. Y nunca viralizar ni compartir información falsa. Es muy importante lo que mencionaron Gisela y Víctor sobre distinguir la información verídica de la falsa. Para lograrlo, se necesita comparar varias fuentes confiables y contrastarlas. También debemos recordar que la información se utiliza para tomar decisiones. Para continuar con la toma de decisiones, les invito a poner atención al siguiente esquema, el cual presenta las 7 prácticas exitosas para tomar decisiones autónomas como adolescentes. Número 1. Reconocer qué es valioso para mí y por qué. Número 2. Aprender de los errores propios y de otras personas. Número 3. Descubrir otras formas de ser y pensar.
Número 4, formar mis propias opiniones. Número 5, respetar a quienes piensen diferente. 6, dar explicaciones de lo que pienso. Y número 7, asumir la responsabilidad por mis actos y decisiones. Ahora bien, para poner en práctica lo revisado, les invito a trabajar en sus cuadernos. Tome nota, lo que haremos es un esquema sobre las decisiones más comunes e importantes de la vida de las y los adolescentes. Es en esta etapa que, al tomar las decisiones con libertad y responsabilidad, cosecharán grandes frutos en el futuro. Por lo que les pido, anoten las siguientes preguntas. Número 1. Concluyendo la secundaria, ¿qué les gustaría estudiar? Número 2. ¿Cómo eligen a sus amistades? Número 3. ¿Qué acuerdos necesitan realizar para generar una buena relación con su mamá, papá u otros familiares? Número 4. ¿Cómo consensan las actividades del ámbito afectivo? Número 5. ¿Cuentan con información suficiente sobre las adicciones? Número 6. ¿Deciden considerando sus intereses y no los de las demás personas? Como podrán observar, las preguntas son para que las reflexionen y más que obtener respuestas correctas, lo que se pretende es que ustedes hagan consciente la toma de decisiones y reconozcan si lo hacen desde los intereses personales o informados o respondiendo a las necesidades e intereses de otras personas. Para orientar la reflexión, les pido que a cada pregunta le anoten si corresponde a información, análisis o análisis crítico. Un punto elemental es reconocer la importancia de la autonomía para el desarrollo moral. Y aunque no siempre sean conscientes de que es así, es importante que reconozcan que a veces toman decisiones para complacer a sus grupos o para permanecer en ellos. Sin embargo, al enfrentarse a la presión y tomar decisiones, forjan su propia autonomía. Y para ello es necesaria la información. Un elemento que debemos agregar a la toma de decisiones es la asertividad. ¿Recuerdan de qué se trata? La asertividad es una habilidad socioemocional que permite la comunicación de nuestras ideas mediante el diálogo, respetando las ideas de las demás personas. Con este punto podemos decir que estamos por concluir la sesión. Así que vamos a recapitular lo revisado. Para la toma de decisiones debemos informarnos en fuentes confiables, veraces y en ocasiones científicas. Recordar que la información que circula en redes sociales debe ser analizada críticamente, ya que algunas veces se trata de información poco fiable o de noticias falsas. También que conforme van creciendo, las decisiones las toman ustedes y en pocas ocasiones las personas adultas que les rodean, ya que en esta etapa se convierten en orientadoras más que decisoras. Por último, comentamos que en la toma de decisiones está presente la asertividad. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética, además de revisar críticamente otros materiales que sean de interés personal. Fue un gusto compartir esta sesión con ustedes. Estamos finalizando el ciclo escolar. Por ello les invito a realizar todos sus deberes escolares para que cierren con broche de oro este año escolar. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.